Estamos de regreso, pauta semanal. Bueno, como todos los viernes, este programa se transmite en el espacio de 15 a 16 horas a través de las pantallas de Radio Polar y de la señal radial también. También nos pueden seguir a través de Facebook Live. Y el programa se repite los días sábados y los días domingos en este mismo horario. Pauta semanal, un espacio de conversación sobre el acontecer político, nacional y de nuestra región. Me acompaña Andrea Aranea, ella es secretaria general regional y consejera de Renovación Nacional, presidenta además del estamento femenino del Partido de Renovación Nacional. Hernán Ferreira también, ¿cierto? Abogado de la plaza. Tú eres secretario también de la mesa de la UDI. No, soy presidente comunal de la UDI. Presidente comunal, presidente comunal de la UDI. Oye, una mesa súper política, porque además tengo al presidente regional del Partido Socialista, Eduardo Manzanares. Por ahora, ya me queda poco tiempo ya. ¿Tenemos algún precandidato por aquí o no? Yo creo que sí, sí, ¿no? bueno, y que le habla Cristian podría García. presentarse Oye, nuestro... Sí, vamos hablando también de eso, ¿no? Sí, no, pero ya la gente ya me... Ya te pidieron. Fue Radio Polar la que reveló mi candidatura, mi precandidatura en realidad. Yo la tenía bien reservada, pero efectivamente estoy de precandidato a alcalde. Claro, porque hay que exponerse, no es que los políticos estamos tan desprestigiados, la ciudadanía nos tiene apuntándonos, entonces bueno, hay que salir a la palestra a demostrar que los políticos igual tenemos a veces algunas posibilidades de ser buenas personas. Y decirlo con orgullo también. Muchas gracias. No, sí, bueno, yo creo que uno tiene que ser un aporte en realidad en la medida que se den las condiciones, que existen las capacidades, pero además la decisión final la tiene la gente. Si claramente uno puede tener mucha intención, puede tener mucha idea, pero si la gente no quiere, no. Así es. No, pero felicidades por tu precandidatura. Muchas gracias. Deseo que Dios te acompañe y te vaya muy bien en eso. Gracias por sus buenos deseos. Oye, bueno, vamos a continuar porque nos quedamos... de hecho, yo creo que hasta nos quedamos discutiendo en la pausa para que la gente sepa sobre este importantísimo tema que tiene que ver con la reforma de pensiones, ¿cierto? Donde yo insisto, si la lista principal de la discusión aquí está en el sistema, si es más AFP o menos AFP, o si no es más AFP, bueno, entonces ¿qué cosa es? Habíamos quedado pendiente para darle la palabra a Hernán. Disculpa, me pillaste, estaba pensando otra cosa. En tu precandidatura. ¿Cómo cumplir? Es que lo escuché en la mañana en la entrevista, por eso que lo escuché en la mañana. Bueno, tú lo dices muy bien, y hay un punto aquí que es muy importante, y Eduardo lo decía cuando yo antes de ingresar, decía que la gente marcha y que la gente mayoritariamente está por no más AFP, lo cual mi impresión es que no es así, digamos. La gente quiere buenas pensiones. Si se da AFP, si le da un sistema de reparto, la gente quiere... ¿Quién se lo pague le da lo mismo? Quien se lo pague se le da exactamente lo mismo. Y por tanto no es un tema de más AFP, es un grupo de personas que además la propuesta que hace, y también tú decías muy bien, Cristian, no está tan clara, o si la tienen, no la han puesto claramente y de una manera que además que sea viable. Porque también hablábamos que esto es un tema que es global. Cuando tenemos, en el caso de Chile, en el caso de Europa, una sociedad envejeciendo, ¿cierto? Donde tenemos muchos adultos mayores y vamos a tener abajo, ¿cierto? En esta pirámide invertida, pocos jóvenes que tienen que soportar a muchos adultos mayores, pagándoles buenas pensiones además, que lo que se quiere no es fácil. Ahora, es cuadrar el círculo. Sí, ahora cuando... una cosita nomás. Lo que pasa es que yo la otra vez estuve mirando una estadística y me sorprendió que la tasa de esperanza de vida, en realidad, de un obrero en el 1880 era de 25 años. Sí, claro. A lo que quiero llegar es que la esperanza de vida históricamente, esto no es del último periodo, ha venido subiendo hace mucho rato. Sí, claro. Y de hecho la edad laboral o las condiciones, ¿cierto? Porque la gente, no sé, 70 años uno ya la encontraba bastante anciano, pero hoy día no. Hoy día hay gente que está bastante lúcida, óptima, autovalente, hay gente que trabaja muchas veces por hobby, a veces por necesidad, pero que es perfectamente, productiva. Entonces, una cosa que no se ha discutido porque también es un problema político, Francia tuvo este problema también, es el aumentar la edad de jubilación. Esto no está tocado en este proyecto, no fue tocado también en la idea de Bachelet, pero claramente una cosa que se ha discutido porque 40 años de vida laboral se supone que tiene uno, ¿cierto? Entre los 25 y los 65, pero con la esperanza de vida tienes por lo menos 20 años de estar jubilado, ¿cierto? Porque ya la gente está pasando la barrera de los 80 años, está llegando a los 85. Entonces, no hay sistema que aguante de esa forma. Y por otro lado, cuando existía el sistema de reparto, las cotizaciones eran alrededor del 28 al 32%. El doble. Era mucho el doble, ¿cierto? Eso no incluía salud, no incluía salud, eso era todo cotización y además era de cargo del empleado. Lo que sí incluía... Exactamente.
Porque esta es la otra discusión principal, que acá el gran ausente es el empleador. Exactamente. Pero lo que sí, esa cotización incluía accidentes laborales también. Por lo tanto, si uno suma varias cosas, en realidad hoy día la cotización es mucho más baja, ni siquiera con este 4% va a alcanzar a ser lo que eran en otros años, digamos, cuando existía un sistema de reparto. Sí, yo casi estoy de acuerdo con Hernán, pocas veces estoy con él, ¿de acuerdo? En que efectivamente a la gente puede que lo que le importe finalmente es que tenga una buena pensión. Es como el refrán ese que no importa qué color sea el gato, exacto, lo importante es que case ratones. Justamente. Pero lo que también tiene la gente claro es que este sistema FP hasta ahora, durante los últimos casi 40 años, ya ha fracasado. Y por lo tanto, lo que decíamos delante, si ha fracasado persistentemente en hacer lo mismo, hay que buscar alternativas distintas. Y acá las alternativas son efectivamente que la parte patronal coloque también lo que antes era su pilar, ¿no es cierto?, de aporte al tema solidario, y que el Estado también tenga un aporte sustantivo. Los modelos que hay en algunos lugares donde funciona el sistema de pensiones dignas y justas, precisamente tiene esa connotación. El trabajador coloca un aporte, el empleador coloca un aporte, y el Estado coloca un aporte, y además tiene un carácter profundamente solidario, cosa que no tiene este. Aquí cada uno se rasca con sus propias uñas. No es cierto que las pensiones que tengamos que son bajas es porque no se cotiza, porque hay lagunas. Los profesores que cotizan durante 40 años, es el otro punto que quiero tocar. Durante 40 años tienen pensiones indignas, sí, y cotizan toda la vida. Entonces no es cierto eso, sí, pero, de que las lagunas, claro, son las que provocan ese problema, o que se cotiza muy poco. Bueno, probablemente, pero bueno, la sociedad se cotiza poco. La sociedad tiene una responsabilidad, entonces no podemos seguirle entregando más plata a las AFP para que se la presten a sus mismos negocios, a los bancos de los cuales ellos mismos son, ¿no es cierto?, socios, para que hagan grandes negocios mientras los trabajadores siguen teniendo pensiones. Ahora, Eduardo, tú tocaste un punto, y es que, por ejemplo, el caso de los profesores. La mayoría de los profesores, claro, tienen pensiones bajas, pero eso obedece a que les descontaron su empleador, ¿cierto? Y muchas veces el empleador no enteró ese aporte. Entonces, y eso le pasa a mucha gente. Habitualmente la gente que trabaja... El problema de la pyme muchas veces justamente que le falta financiamiento y tiene que recurrir a un montón de cosas, y muchas veces tampoco alcanza a pagar, no todos por supuesto, pero esto no es un problema de la gran empresa, generalmente es de instituciones como por ejemplo las corporaciones de salud y educación, instituciones como por ejemplo las pequeñas o medianas empresas, ¿cierto?, que pasan muchas veces por dificultad y vaivén en la economía, pero el trabajo de la AFP no solamente es invertir y lograr buenas pensiones, sino además cobrar. Y que no ha cobrado. Y no ha cobrado. Entonces, el punto que aquí está, porque él ha hecho el 50% de la pega, no lo ha hecho, que es cobrar. Es porque son miles de millones de pesos. Y el otro 50% estamos todos de acuerdo que lo ha hecho mal. Claro. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Nadie defendería aquí que la AFP lo hace bien. Ahora, tampoco se trata de destruir el sistema, todavía puede ser discutir, ya, pero nadie pudiese defender. Se trata de mejorar. Claro, pero ¿cómo logramos la otra parte? Y es que efectivamente la AFP cumpla su rol, y es llegar a cobrar esas pensiones que le faltan. Ahí bueno, un poco como abogado. Que claro, a veces es muy difícil porque, por ejemplo, tú armas tu pyme, tu pequeña empresa, esa pequeña empresa desaparece después, que dejó sin cotizaciones a varios trabajadores. ¿Dónde vas a cobrar, digamos? Pero las corporaciones tienen bienes, por ejemplo. No, pero corporaciones, me refiero a las pequeñas empresas, digamos. No, entonces, eso claramente... Es difícil, y bueno, ahí hay orden de arresto para los restantes legales que quizás no se hacen efectivas como debieran hacerse efectivas. Porque... Pero muchas veces esas pequeñas empresas tienen devolución de impuestos. Hay herramientas. Sí, pero es que porque digo, en la práctica esa herramienta a veces no funciona porque es poca la plata. ¿Cuándo paga? Normalmente cuando hay orden de arresto. Cuando sabe que fue empresario, un pequeño empresario y tiene un orden de arresto, mira, saca de donde no tiene. Pero existe la herramienta entonces. Pero existe la herramienta, digamos. Entonces, efectivamente. Ahora, yo me hago otra pregunta. ¿Qué pasa si la AFP hubiese partido con una cotización de un 25%? ¿Estaríamos en este problema? O sea, la rentabilidad es lo que ha sido aquí el problema, pero las lagunas ha sido el problema, seguramente también, o sea, parte del problema se arregla porque el fondo sería mayor, eso es cierto. Sería mayor, ¿cierto? Pero se sigue discutiendo sobre la rentabilidad, digamos, que no ha sido... porque además se partía de supuesto de que en esa época... Que no se dieron. El 80, por ejemplo, la expectativa de vida. O sea, ya tú tienes 65 años el hombre, ya 10 años más ya estaba lamentablemente fallecido. Claro, supone que todos nos íbamos a morir a los 75. Claro, entonces 10 años más, en cambio, tenés 20, 25 años de sobrevida. Entonces el sistema no se adecuó a eso. No, y además proyectó una tasa de crecimiento que era para la risa, claro. El mundo no crece 12%. Eso, y la laguna, qué sé yo. Entonces, hay un supuesto que por eso cuando digo que, mire, yo creo a mi juicio, no sé si ser experto, ni mucho menos, pero uno de los problemas base aquí es la cotización, porque uno ve el sistema antiguo,
con 25%, 20% mínimo de cotizaciones, la gente podía obtener buenas pensiones. Pero si se la bajaron a la mitad de una, mira, con cualquier sistema es muy difícil mantener una buena rentabilidad cuando además tenés algunas lagunas, porque tu vida laboral las vas a tener, te guste o no te guste. Bueno, hubo publicidad engañosa entonces, porque en esa época el aporte patronal era importante. Ahora también la cantidad de FP han disminuido, porque cuando partió el sistema había como 20 FP, hoy día están quedando 6. Sí, claro, sí, hay poca Sí, competencia. sí. Oye, y con respecto a que no todos los trabajadores cotizan en el sistema, porque, por ejemplo, la gente honorario no cotiza, Honorario, hoy claro. día se le está obligando, se le va a obligar paulatinamente, ¿cierto? Sí. Hay un cambio de cultura que hacer, evidentemente. Y el Estado el que tiene la mayoría de... El Estado tiene mucha gente honorario, efectivamente, pero también están las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué opinión le parece a usted? Porque las Fuerzas Armadas tienen todavía un sistema de caja de reparto, y en el fondo también el reclamo de la ciudadanía, esa desigualdad que existe entre diversos tipos de trabajadores que se ha generado por este sistema. ¿Qué opinión le merece a usted de que porque no está en el proyecto tampoco, pero que las Claro. Fuerzas Armadas se incorporen? Yo creo que Es complicado, yo lo sé, es súper complicado porque además que si uno analiza el trabajo, las funciones, ahí se entra de nuevo a otra discusión, que ellos dicen ya está bien, entonces nos acogemos a este sistema previsional, pero cumplamos con los mismos derechos que tienen los demás trabajadores, al pago de horas extras, a los permisos, que nosotros sabemos de que para ellos no existen. Es un trabajo 24/7, donde quizá o algunos podrían pensar que existen como cierta vulneración de los derechos de los trabajadores. Ellos no lo ven así porque es su misión. No tienen derecho a paro, a huelga, ni nada. Exactamente. Ahora, También los funcionarios es bien públicos tampoco. distinto, pero ¿será también más rentable para el Estado tener que pagar, no sé, horas extras cuando se envía o cuando hacen su guardia y todo eso? ¿Será también económicamente rentable? Yo creo que Artículo ahí... 20, artículo 22 a todo. Si Sí, le preguntaran a un ciudadano común y corriente que va a poder a los 20 años de haber trabajado, porque eso ocurre, ganar 20 días de su último sueldo, te aseguro que todos preferirían ese sistema. Sí. Ah. Sí, pues, porque ellos a los 20 años se pueden jubilar con 40 años o Anticipadamente. 45 años anticipadamente. Sí. Claro, pero Le no pagan con el 20 días, 100% de a su los jubilación a los 20 días. años. A los 25 años, 25 días y a los 30 años, 30 días. Ujú. 30 años, o sea, las personas, yo conozco muchas personas. Pero ahora ya se alargó eso, ya no son 30 años, ahora son 35 35 años. lo están Sí. alargando, sí. Bueno, pero, Sí, eso ya por lo menos claro, hay un... pero tienen Pero dejo sigue siendo menos de Mira, 40. yo ni siquiera Claro. discuto si es bueno o malo, es súper bueno el sistema. Si el tema es que hay una parte importante de la sociedad que no lo tiene, y eso es súper injusto. Ahora- Súper Debería injusto, nivelar porque siempre ¿quiénes hacia financian arriba? esa pensión digna que tienen las Fuerzas Armadas? Nosotros, pues, los ciudadanos comunes. Oye, yo una pregunta, porque me quedé con una cuestión que se me olvidó, Hernán. Aprovecho, Hernán, porque es abogado, insisto, pero uno como trabajador, si el empleador no le pagó las cotizaciones provisionales y la AFP no ha hecho la acción de cobranza, ¿contra quién se queja? ¿Contra quién se quejan los trabajadores? ¿Qué acción efectiva, dentro del campo del derecho, por supuesto, Sí. se puede ejercer o contra la AFP o contra el empleador? El ex empleador, en este Claro, caso. eso, esa palabra que usaste muy bien tú es efectiva, ¿ah? Porque efectivamente, valga la redundancia, las FP presentan las demandas. Ujú. O sea, no es que no las presenten, porque si no las presentan son responsables ellos del pago de las cotizaciones, por Ujú. tanto las presentan. ¿Ah? O sea, uno ve los tribunales laborales o de cobranza laboral llenos de... Otra cosa es la perseverancia. Otra cosa es la perseverancia. O sea, que están presentadas, efectivamente. Entonces es difícil decirle, en teoría, uno podría, si yo veo que una AFP, ¿cierto? A la AFP no cobran directamente, la ley les encarga, les dice que tienen que encargarle a una oficina externa de cobranza, porque directamente no cobran. Que si la AFP en definitiva no hizo ninguna acción de cobro efectivo, uno podría decirme, ¿sabe? Me está perjudicando. Hay y la ley dice que todo daño debe ser resarcido. Sí, debe ser es una indemnizado. responsabilidad al final. Y puede haber una responsabilidad de tipo civil, en teoría, porque si efectivamente yo tengo mucho dinero, o cualquiera que sea, y la AFP presentó la demanda, pero la dejó ahí, y nunca hizo ningún cobro efectivo de persecución, aunque también, para que estamos cosas en la práctica lo hacen, hay que retener los impuestos, se retienen también. Si el tema está cuando la empresa dejó de funcionar, por ejemplo. Y no tiene bienes. Y no tiene bienes. Entonces ahí, y a veces a lo imposible nadie está obligado. No, a veces, en realidad a lo imposible. Es nadie una está máxima del obligado. derecho. Es una máxima del derecho, muy, efectivamente. Respecto a las Fuerzas Armadas, fíjense usted que quizás también este sistema, estamos hablando del año 80, 70, y no olvidemos que Chile estuvo a punto en una guerra, a minutos, una guerra con Argentina, hipótesis de guerra también con Perú,
Perú también tenía ansia de guerra, y nadie podría pensar que a lo mejor Bolivia no se iba también a incorporar en el momento de guerra. Por tanto, efectivamente, el trabajo que hace la Fuerza Armada, a mi juicio, es distinto al que hace... De alguna manera distinto. Yo discrepo con eso, porque la expresión el pago de Chile viene de la época de la guerra del Pacífico, porque el ejército jamás le pagó a los voluntarios que se inscribieron los sueldos y sus pensiones. Yo le iba a decir eso. De hecho, toda guerra se hace con cripto, no con los soldados profesionales. Bueno, sí, pero es que es otro tema, porque es otro tema. Lo que estoy diciendo es que hoy día, lamentablemente, Chile tiene una hipótesis. Yo no soy experto ni mucho menos, pero algunos va leyendo, ¿cierto? Que, por ejemplo, Bolivia está beligerante hace hartos años con Evo Morales. Desde que está Evo Morales en el pueblo. Es muy beligerante. Es parte de crear el enemigo exterior para tener la cohesión nacional. Y sectores de Perú, lamentablemente, que no son muy nacionalistas. Eso pasa con Ollantumala. Empezó con Ollantumala y que sigue, digamos, ¿cierto? También tiene una hipótesis de recuperar, por ejemplo, Arica. Entonces, las Fuerzas Armadas, cuando alguien dice, no, ¿estos qué hacen? Bueno, le gusta algo que a la gente no le guste, están vigilantes. Están por si acaso. Están vigilantes y por tanto, en algún momento les puede costar incluso hasta la vida. Pero eso no es lo la que un discusión. trabajador normal no lo hace. Eso no es la discusión. Nadie está discutiendo claro. que las Fuerzas Armadas dejen de existir. No, si nadie está desmantelando las Fuerzas Armadas. Claro. A mí me parece extraordinariamente bueno que las Fuerzas Armadas tengan el tipo de pensión que tienen. Lo quisiéramos para los ciudadanos igual. O tú crees que los ciudadanos no arriesgan la vida, el minero que está ahí en un socavón a 1000 metros de profundidad o arriba en la nieve, o los que inclusive manejan una micro en Santiago, hasta donde yo sé, por todo ejemplo, el mundo arriesga su vida, y además cuando hay guerra, los que salen a combatir, y aquí lo vimos, y el año 78, tú lo sabes, bueno, tú eras muy joven, entonces probablemente, eran los civiles comunes y corrientes que estuvieron en las trincheras ahí. Así que yo creo que eso no es la discusión es qué tipo de pensión queremos para los ciudadanos de Chile. La que tienen hoy día es miserable, es indigna. La Fuerza Armada tiene una buena pensión. Ya, busquemos entonces un sistema que permita darles a todos un trato igualitario en este país. No es justo que nosotros los ciudadanos comunes financiemos una buena pensión para otros y estemos ahí pensando que nos va a llegar la época de jubilar y que vamos a tener... Es justo entonces para ti, es justo, y le pregunto, por ejemplo, los sueldos que tienen los señores diputados y señores senadores. Me parecen absolutamente desmesurados. Hay que cambiar eso. Hay países mucho más avanzados que los nuestros. No importa los países. Sí. Chile, veamos en Chile. Totalmente injusto, además arbitrario. Además se suben los sueldos muchas veces ellos mismos. Bueno, yo creo que es una falacia, pero no es así. Pero son injustos. Bueno, pero entonces aquí la última yo palabra quisiera agregar Andrea, de que lo importante es que se está legislando, que existe un proyecto, de que esto va a cambiar la vida de muchos y muchas ciudadanas, que por lo menos de aquí a un largo plazo van a haber 460.000 pensionados que van a tener un aumento en sus pensiones. Creo que eso es lo importante. La forma la podemos seguir discutiendo. De hecho, esto existen y en eso el gobierno está abierto a crear nuevos matices para ir mejorando, pero lo importante es que ya se está legislando y que por lo menos va a ayudar a cambiar un poquito la calidad de vida de los adultos mayores en este momento. Bueno, desde acá nos estamos despidiendo ya del programa y esto es la idea de legislar, todavía se tiene que votar, tramitar. Por más que salga una ley, todas las leyes son perfectibles siempre. Así que también recordemos nomás que ya estamos discutiendo una reforma tributaria de otra reforma tributaria que se hizo en el gobierno anterior y tenemos que acostumbrarnos también a que estas cuestiones que son más bien estructurales, cada 4 años se van a estar discutiendo en forma más o menos permanente, porque claro, nadie tiene la solución y evidentemente hay mucho tema político por medio también y mucho interés en juego. Los trabajadores entonces seguir atentos en la discusión, ¿cierto? Y nos despedimos de este programa Pauta Semanal, nos vemos hasta el próximo viernes, no se olviden seguirnos por Facebook Live y el programa se repite el día sábado y el día domingo en este mismo espacio. Si me permiten, quiero por favor darle un cariñoso saludo a mi papá, que está lejos y que en este momento, en 1 hora más, va a ser intervenido quirúrgicamente. Toda la fuerza entonces. Sí, así es. mucho dedicado a él, mi participación acá. Sí, toda la fuerza, la mayor energía entonces y que salga todo bien. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno, Mario Esquivel, abogado, Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas, Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.